Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a explorar nuestro molde básico para blusa camisera en la parte posterior. De la orilla de nuestro papel de arriba hacia abajo marcamos unos puntos buscando el talle delantero. Marcamos nuestro talle delantero con unos puntos y trazamos luego una horizontal para marcar nuestra línea de cintura. Desde la línea de cintura hacia arriba marcamos nuestro costado marcando unos puntos para luego trazar una horizontal. Trazamos nuestra horizontal, luego identificamos las partes. Esto es el talle posterior, marcamos un triángulo que sería el centro doble, marcamos la línea de cintura y la línea de busto o la línea de la parte posterior. De la parte de arriba hacia abajo bajamos 2 centímetros, que es la caída de hombro para la parte posterior de la blusa básica de dama. De la parte del orillo hacia adentro, en la parte superior del papel, marcamos la cuarta de cuello menos 1 centímetro y bajamos 1 centímetro, que sería el escote del cuello posterior. Luego, en la línea de la caída de hombro, marcamos mitad de espalda normal. De la línea de la caída de hombro, entre la línea de la caída de hombro y la línea de busto, buscamos la mitad para trazar nuestra línea horizontal. Luego de la línea de cintura hacia abajo marcamos la altura de cadera, marcamos unos puntos para trazar nuestra línea horizontal y marcar nuestra línea de cadera. Bueno, regresamos en la parte de la caída de hombro, marcando los puntos. En la parte del busto marcamos, que sería allí, sería la cuarta de busto. En la parte de la línea de cintura, cuarta de cintura, igual más 3, igual a medida como adelante, pero la pinza se marca de forma diferente. En la línea de cadera, cuarta de cadera. Procedemos a cerrar nuestros puntos en la línea de hombro, en la línea del pecho o espalda, en la línea de busto, sisa, en la línea de cintura, y con la regla de curva marcamos nuestro contorno de cadera. Luego vamos a proceder a poner las medidas en cada línea ya realizada. En la línea de cintura, para marcar la pinza, ponemos nuestro metro y buscamos la mitad de esa medida ya puesta dentro del molde y marcamos un punto para buscar nuestra pinza. En la línea de busto igual trasladamos esta medida que encontramos en la cintura en la línea de busto y en la línea de cadera. Luego trazamos una vertical uniendo estos puntos para buscar nuestra pinza. Cerramos en la totalidad nuestra pinza y aquí formamos la pinza de la blusa básica posterior. En la línea del escote de la sisa buscamos la mitad y entramos 1 centímetro para darle una curva. En la parte de la cintura hacia arriba subimos 1 centímetro y hacia abajo bajamos 1,5 centímetros y en la parte de cadera 1,5 centímetros. Esto se hace para las bolsas que se forman en la parte de la cintura, en la parte posterior de la cintura, y evitar que esas bolsas se formen en la parte de atrás de nuestra blusa. Se recupera esto en la parte de abajo de la blusa. Aquí marcamos la línea de busto, la línea de sisa, y en la parte de cuello, la línea de hombro, la línea de caída de hombro. Si tienen alguna duda pueden escribir aquí abajo en los mensajes. Con gusto les responderé.